El 23 de noviembre de 1974, en la remota hacienda de El Molino, situada en un rincón aislado de Jalisco, Marta Beltrán, una empleada leal y diligente, presenció la terrible muerte de su patrón, Roberto de la Fuente. Nadie creyó su relato, pero años después, en 1980, decidió contar su historia a un pequeño periódico alternativo local. Este es el perturbador testimonio que Marta entregó a la prensa. Había comenzado mi turno en la hacienda de los de la Fuente, como hacía religiosamente todas las mañanas desde que me contrataron hace 3 largos años. La propiedad era inmensa, casi imponente, con sus campos de maizales que se extendían por hectáreas, ondeando suavemente al viento como un vasto mar dorado. Esos campos parecían vivos, respirando junto con el aire, y la gran casa de adobe que se erguía en el centro tenía una presencia casi ancestral, un testigo silencioso de generaciones pasadas. Las paredes de adobe, antiguas y desgastadas, parecían guardar historias de un tiempo que nunca conocería, y siempre había algo inquietante en la forma en que crujían y chasqueaban, como si susurraran secretos olvidados. Roberto de la Fuente, el propietario, era un hombre reservado. Hablaba poco, pero siempre fue educado conmigo, de una manera casi mecánica, sin emoción. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Lo sentí tan pronto como entré en la casa. El aire estaba pesado, cargado de una tensión inexplicable. Era como si algo invisible estuviera allí, presionando contra mi piel, haciendo que el simple acto de respirar fuera un esfuerzo consciente. El silencio, que solía ser cómodo, ahora parecía amenazador. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, encontré a Roberto sentado en la mesa, con las manos rígidas sobre la superficie de madera, los ojos fijos en un punto indefinido frente a él. Su rostro estaba pálido, las ojeras más oscuras que nunca, como si no hubiera dormido ni un minuto. Preparé el desayuno como siempre, huevos fritos con tortillas y una taza de café fuerte, como a él le gustaba. Coloqué el plato frente a él y, por primera vez, dudó antes de tomar el tenedor. ¿Está todo bien, señor de la Fuente?, pregunté, intentando ocultar mi preocupación. Él levantó los ojos lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Los susurros, murmuró, con la voz baja y ronca. Vienen del maizal. ¿Cómo que susurros?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿Escuchó a alguien en el maizal? Roberto no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacudió la cabeza ligeramente, como si intentara alejar un pensamiento perturbador. No son personas, Marta. No, son personas. Esas palabras me helaron hasta los huesos, pero no insistí. Creí que tal vez solo era el cansancio hablando, una mente agotada jugándole malas pasadas a un hombre que siempre había sido sensato. Durante el resto del día, observé a Roberto de cerca, notando cómo evitaba salir a los campos, algo completamente fuera de lo común para él. El crepúsculo llegó más temprano de lo habitual, trayendo consigo un viento cortante que parecía llevar la promesa de una tormenta. El cielo se cerró en nubes pesadas y una oscuridad casi palpable descendió sobre la hacienda. Fue entonces cuando Roberto hizo algo que nunca le había visto hacer antes. Se levantó, caminó hasta las ventanas de la sala y cerró las cortinas con un movimiento rápido, casi frenético. Luego, cerró la puerta principal con una llave que ni siquiera sabía que existía. «Señor de la Fuente, ¿qué está haciendo?», pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Es para protegernos», Marta respondió, sin mirarme. «A ellos, no les gusta la luz». Quería preguntar quiénes eran ellos, pero la mirada en el rostro de Roberto me detuvo. Había algo allí, una mezcla de miedo y resignación que nunca había visto antes. Estaba aterrorizado, y eso, por sí solo, me aterrorizó a mí. Por un breve momento, pensé en irme, pero algo me dijo que, si me iba, tal vez no habría regreso. Esa noche, el silencio dentro de la casa era ensordecedor. Y, por primera vez desde que comencé a trabajar allí, me sentí genuinamente asustada. La mañana del miércoles, la atmósfera en la hacienda estaba aún más pesada. Cuando llegué a la casa, el silencio que me recibió era tan profundo que parecía absorber todo sonido, todo movimiento.
Al entrar, vi a Roberto sentado en la misma silla de la cocina donde lo había dejado la noche anterior, pero ahora parecía un espectro de sí mismo. Su rostro estaba más pálido que nunca, con una palidez enfermiza, casi translúcida. Las ojeras profundas formaban sombras oscuras bajo sus ojos, dándole una apariencia casi cadavérica. Me miró cuando entré, pero no parecía realmente verme. «Señor de la Fuente, ¿está bien?», pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Ese hombre frente a mí no era el Roberto que conocía. Parecía haber envejecido años en una sola noche. «Los susurros», murmuró, rompiendo el silencio con una voz ronca y cargada de pavor. «Se hicieron más fuertes, Marta. Mucho más fuertes. Como si estuvieran dentro de la casa». Esas palabras me dieron un escalofrío. El aire parecía congelarse a mi alrededor y por primera vez sentí un miedo palpable que no podía ignorar. «¿Qué escuchó, Roberto?». Ya no podía mantener la formalidad, la situación exigía un tono más cercano, más humano. Él levantó los ojos hacia mí y la expresión en su rostro era de puro terror. Estaban por todas partes. Susurrando, cosas que no entiendo, pero sé que no son buenas. «Están viniendo por mí, Marta». Su mano, fría y temblorosa, agarró mi brazo con fuerza. Su toque era desesperado, como el de un hombre que se ahoga y se aferra a cualquier cosa para salvarse. Intenté calmarlo, aunque mis propias manos temblaban. «Roberto, tal vez solo sea el viento, esta casa es antigua, los sonidos pueden resonar de formas extrañas». Sacudió la cabeza violentamente, los ojos desorbitados de miedo. «No, Marta, no es el viento. Ellos son más antiguos que el viento. Más antiguos que esta casa. Más antiguos que la propia hacienda». Esas palabras resonaron en mi mente, impregnando la casa con una sensación de desolación que nunca había sentido antes. ¿Qué quería decir con ellos? Algo en el tono de su voz me decía que él creía cada palabra, y eso era lo que más me aterrorizaba. Después de ese momento, Roberto comenzó a encerrarse en su oficina durante largos periodos, evitando cualquier contacto. La casa, que antes era un lugar de trabajo rutinario, se volvió opresiva. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era una presencia, algo que parecía respirar junto a mí, observándome. Yo misma empecé a notar cosas que antes nunca me habían molestado. Golpes suaves en las paredes, casi imperceptibles, pero que parecían intensificarse cuando me quedaba sola. El sonido era rítmico, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde dentro de las propias paredes. «Señor de la Fuente», lo llamé una vez, golpeando suavemente la puerta de la oficina. «¿Está bien?». Hubo una larga pausa antes de que él respondiera, la voz amortiguada por la puerta. «Estoy tratando de entender, Marta. Tratando de entender lo que ellos quieren». Esa frase resonó dentro de mí, dejándome con un nudo en el estómago. La casa, antes familiar, parecía ahora una entidad viva, pulsando con una energía oscura. Cada sombra parecía alargarse, cada sonido amplificarse. Y la sensación de ser observada se volvió constante, una presencia invisible que nunca me dejaba en paz, incluso en los momentos en que me esforzaba por convencerme de que todo no era más que una desafortunada combinación de cansancio e imaginación. Pero en el fondo, sabía que no era solo mi mente. Algo estaba allí, algo antiguo, algo que Roberto había despertado o que, tal vez, siempre había estado al acecho, esperando para revelarse. El viernes, Roberto estaba irreconocible, un verdadero caos humano. Apenas podía permanecer de pie por más de unos segundos, sus movimientos eran erráticos, casi convulsivos. Sus ojos, que antes eran firmes y decididos, ahora estaban salvajes, llenos de un terror que parecía corroerle la cordura. Cuando finalmente logró mirarme, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de café que preparé, con la esperanza de calmarlo. «Marta», comenzó, con la voz tan baja que casi no lo escuché. «Necesito que vigiles la casa esta noche». Fruncí el ceño, confundida y preocupada. «¿La casa, señor de la Fuente? ¿Qué quiere decir?». Él se pasó las manos por el cabello despeinado, un gesto de desesperación contenida.
Yo, necesito ir a los campos. No puedo esperar más. Ellos, me están llamando, y no tengo otra opción. Mi corazón se encogió en el pecho al oír esas palabras. Señor de la Fuente, eso es peligroso. Salir de noche, solo, usted mismo dijo que algo estaba mal con los campos. Me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. No lo entiendes, Marta. Si no voy hasta allá, ellos vendrán por mí. Y será mucho peor. Necesito enfrentarlos. No tengo otra opción. ¿Enfrentarlos? ¿Quién, Roberto? ¿Quiénes son, ellos? Pregunté, con la voz quebrada por el miedo y la confusión. Pero él no respondió. En lugar de eso, me dio una triste sonrisa, como si supiera que nunca comprendería lo que estaba a punto de hacer. Solo quédate aquí, Marta. Cierra todas las puertas y ventanas. Y, por el amor de Dios, no salgas por nada. Quería detenerlo, quería insistir en que se quedara, pero algo en su expresión, algo en la forma en que sostenía la linterna con tanta determinación, me hizo darme cuenta de que no serviría de nada. Ya estaba decidido. Cuando lo vi salir por la puerta trasera, la linterna balanceándose suavemente en su mano temblorosa, una sensación de profundo pavor se apoderó de mí. Estaba caminando hacia algo que no podía comprender, algo que lo estaba llamando. Hacia la oscuridad fría e implacable de la noche. Las horas se arrastraron en un silencio angustiante. La casa, que ya estaba cargada de tensión, parecía estar viva con una presencia opresora. El viento afuera comenzó a aullar, un sonido agudo y cortante que parecía venir de todas direcciones, como un coro de voces que se mezclaban con el propio aire. Me senté cerca de la chimenea, intentando concentrarme en el calor de las llamas, pero no podía apartar la sensación de que algo estaba mal, de que algo terrible estaba por suceder. Los susurros que Roberto tanto temía comenzaron a infiltrarse en la casa. Estaban por todas partes, resonando en las paredes, viniendo de los rincones más oscuros. Eran voces bajas, casi indistinguibles, pero la urgencia en ellas era inconfundible. No era un lenguaje que pudiera entender, pero el tono era claro, ira, hambre, una espera que finalmente llegaba a su fin. Me cubrí los oídos, intentando bloquear el sonido, pero los susurros parecían penetrar en mi mente, como si vinieran desde dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el amanecer finalmente comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido, pero Roberto no había regresado. El miedo que antes era una presencia sofocante se convirtió en una certeza fría y vacía dentro de mí. Algo le había sucedido, algo que no podía enfrentar sola, pero sabía que debía descubrir. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, tomé mi linterna y salí por la misma puerta trasera que Roberto había cruzado horas antes. El aire estaba helado, y el silencio era tan profundo que parecía pesar sobre mis hombros. Caminé hasta los campos, donde el maíz aún se balanceaba suavemente, pero ahora había algo diferente, algo perturbador. Cuando finalmente encontré a Roberto, mi sangre se heló. Estaba acostado de espaldas, el rostro vuelto hacia el cielo, los ojos desorbitados y sin vida. La expresión en su rostro era de un terror indescriptible, como si hubiera visto algo que lo había arrancado de este mundo. A su lado, la linterna aún estaba encendida, pero la luz era débil, casi muriendo, al igual que él. Lo más extraño, sin embargo, era el círculo perfecto alrededor de su cuerpo, donde el maizal estaba quemado hasta las raíces. Parecía que algo había descendido de los cielos y lo había alcanzado, pero ¿qué podría hacer eso? No había señales de fuego o rayos, solo esa extraña marca, grotesca, que hacía parecer que la propia tierra lo había rechazado. Estaba en estado de shock, pero sabía que debía llamar a las autoridades. Cuando llegaron, hicieron preguntas, examinaron el cuerpo, pero no encontraron nada concreto. Los médicos dijeron que había sufrido un ataque cardíaco, pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que había algo más. Algo que no podía explicar, pero que estaba allí, en los campos, esa noche. No hable sobre estas historias extrañas, me dijeron los policías, con un tono casi amenazante. La gente no lo entendería. Esto no llevaría a nada bueno. Pero yo necesitaba contar la verdad. Nadie me creyó cuando hablé de los susurros,
del miedo que consumió a Roberto en los últimos días, y de la horrible manera en que lo encontré. Me miraron como si estuviera loca, y tal vez me estaba volviendo loca, pero sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Han pasado 6 años desde aquella noche, y el miedo aún no me ha dejado. Roberto de la Fuente murió allí, en ese campo, pero no fue solo un ataque al corazón. Algo lo llevó. Algo que estaba allí, esperando por él. He guardado silencio todos estos años, pero no puedo seguir guardando esta historia. Espero que al contar lo que sucedió, alguien me crea. Que la verdad sobre aquella hacienda, sobre lo que sucedió esa noche, finalmente sea conocida. El campo fue vendido, la casa fue abandonada, pero yo sé que ellos aún están allí, susurrando entre los maizales, esperando. Siempre han estado allí, y siempre estarán, listos para llevarse a quien se atreva a escucharlos.